Comienza hoy el cuarto domingo que venimos a esta plaza, el cuarto domingo que estamos queriendo transmitir de alguna manera la obra que Dios ha comenzado a hacer en nuestra vida. Es hermoso experimentar a Dios llegando a tu historia. Es maravilloso ver cómo Dios tiene poder para transformar hoy. Tu vida puede pasarte de la tristeza a la alegría, pasar a un hombre de la oscuridad a la luz, pasar a un hombre que le encuentra que su vida no sea así, no tiene sentido, que está como un poco triste o no, o que querría que su vida estuviera en una plenitud. Bueno, hermano, si vos te encontrás con Jesucristo, Él esa plenitud te la tiene preparada y prometida para vos. Por eso hacemos esta invitación. Hoy va a haber una palabra maravillosa, una palabra fuerte de parte del Señor. Jesucristo, el Señor de la historia, el Señor de la vida, el que tiene poder, sobre toda dominación, sobre toda potestad, sobre todo aquello que pueda estar hoy oprimiéndote de alguna manera, Él tiene poder. Así que con alegría te invito, acércate, no tengas miedo a venir. No tengas miedo porque es el Señor que te llama y que abre las puertas para que te acerques. Cuánta necesidad tenemos de conocer el amor de Dios, de vivir del amor de Dios, de que este amor de Dios se meta dentro de tu historia y de tu vida. Por eso me animo con alegría a despertarte, me animo con alegría a llamarte a venir a escuchar lo que Dios ha hecho en la vida de tantas personas. No tengas miedo de venir, no tengas miedo de abrir tu corazón al Señor que pasa. Vamos a comenzar con un canto alegre, un canto que nos dé vida, como nos da vida siempre Dios cuando nos llega, y luego escucharemos la vivencia de dos hermanos que quieren contarnos a todos lo que Dios ha hecho con nosotros. Comenzamos entonces con alegría cantando. Yo vengo a reunir a todas las naciones, a todas las naciones. Vendrán y verán mi gloria. Vendrán y verán mi gloria. Gloria, 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 gloria. Y pondré en ellos una señal, y los enviaré a las naciones más lejanas, para que anuncien mi gloria, para que anuncien mi gloria. Gloria, 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 gloria. Y traerán a vuestros hermanos de entre todas las naciones, como oblación al Señor, como oblación al Señor. Entre ellos tomaré sacerdotes para mí, sacerdotes que anuncien mi gloria, sacerdotes que anuncien mi gloria. Gloria, gloria, gloria.
evidenciar lo que ha hecho en mi vida. Lo que les puedo contar es que hace aproximadamente o cerca de 20 años que me encontré con Jesucristo, porque la verdad es que, como a muchos nos pasa, uno cree que la verdad que la vida la tiene bastante acomodada, que es bastante feliz con lo que tiene, y se va dando cuenta que en realidad vive en una angustia impresionante, que vive en una tristeza increíble. ¿Me presenté? Claro, pensé, lo único que preparé en esto es presentar. Yo soy Pipo, tengo 49 años, estoy casado con Silvina y tengo 5 hijos. Bueno, hace mucho tiempo, como muchos, tenía un amor inmenso al dinero, ¿sí? Creía que la felicidad podía venir solamente de poder hacer dinero. Y distintas cosas que me fueron pasando en mi vida. Nace mi segundo hijo con una discapacidad en una pierna. Entonces ahí medio como que empecé a pensar que realmente tenía que hacer dinero, porque una persona, mi hijo con una discapacidad, de la única manera que podía ser feliz es teniendo dinero, pudiendo viajar, pudiéndole comprar cosas. Y entonces empecé a trabajar mucho, y el gran amor que tenía yo por el dinero hacía que trabajara, hacía que estafara gente, hacía que hiciera cualquier cosa con tal de conseguir dinero, ¿sí? Hasta llegar a estafar a la persona una de las que más me ha amado en mi vida, que fue mi madre. Y sin darme cuenta, porque en realidad ese amor al dinero te lleva a hacer cualquier cosa. Y entonces, bueno, el Señor se me presenta un día, porque la realidad es que había llegado a juntar dinero y un día me fundo. Y el día que me fundo, dije, ¿qué sentido tiene mi vida si en realidad mi vida estaba basada en poder hacer dinero? Y me fundí, había armado una empresa, como muchos, yo era un joven de 20 y pico de años, exitoso, arquitecto, que se había armado su empresita, todo bien, y un día me fundo. Y entonces había perdido sentido a mi vida. Un hijo con una discapacidad de una pierna, el tercer hijo me nace con una cardiopatía congénita, lo tenemos que operar del corazón. Realmente serán golpes duros, ¿sí? Ese dinero que yo había utilizado de mi familia, en el momento que hizo falta, porque a mi madre le agarra cáncer, no lo podemos usar. Y mi madre tiene que estar internada en un hospital, con los maltratos de un hospital, cuando quizá hacía poco tiempo que podía estar siendo atendida en un lugar mejor. La verdad que no sabía de dónde agarrarme, porque el dinero no estaba, me había comportado mal con las personas que más me querían realmente. Y el Señor me presenta y me da una buena noticia, que Jesucristo ha resucitado. Esa es la buena noticia que me dio, Jesucristo ha resucitado. Y me puso frente mío personas concretas, seres humanos que me han dado una palabra. Recuerdo a Hugo, que me dijo un día, Pipo, vos tenés que pagar todas tus deudas, porque eso te va a sacar de esta depresión y de esta angustia en la que vivís. Y yo decía, ¿cómo voy a pagar mis deudas si le debo a medio mundo? Le debo a medio mundo, y ahora me había conseguido un laburo que ganaba 2 pesos con 50. Y entonces me dijo, haz esto. Separá lo que necesites para comer y el resto pagá las deudas. Bueno, pasaron alrededor de 18 años de eso. Y hoy tengo todas mis deudas pagas, porque el Señor me ha dado esa rectitud de corazón de no quedarme con nada que no era mío, y pude pagar todas mis deudas. El Señor se me presenta en ese momento con una palabra alentadora, con una palabra de esperanza. Yo en ese momento pensé que no salía más, pensé que en otra situación, sin Dios en mi vida, seguramente me hubiese suicidado. Porque la verdad es esa, hoy una persona con el fracaso que yo he vivido en ese momento, con hijos con enfermedad, con una familia que les cuento algo, el Señor ha obrado en el corazón de mi familia, porque yo al gastarme la plata de mi familia, tranquilamente todos me podrían haber acusado de haberme quedado con lo que no era mío. Y sin embargo tengo 2 hermanas y jamás me han reclamado nada. Y eso no viene del ser humano, eso viene del Espíritu de Jesucristo. Es Jesucristo el que obra en el corazón de las personas, que permiten perdonarte, que permiten a mí perdonar a otro, que permiten perdonarnos. Y eso es lo que el Señor viene a darnos hoy. Ese espíritu de perdón, ese espíritu de poder volver a empezar, que fue lo que me dio a mí hace 20 años. Cuando yo pensaba que todo estaba perdido, la realidad es que el Señor me da una nueva oportunidad para volver a empezar. Y eso nos viene a decir hoy a nosotros. Porque muchos domingos he estado en situaciones en una plaza pensando que la vida ya no tenía sentido. Esa era mi verdad, la vida no tenía sentido. Había apostado toda mi vida a poder hacer dinero. Y sin embargo el Señor se me presentó en el momento que ya el dinero no estaba y me dio una palabra de aliento. Y hoy me da la posibilidad de pararme acá,
hablarle a todos ustedes y para decirles que hay una esperanza, que hay un Dios, un Jesucristo resucitado que nos saca de la muerte en la que estemos, y en la angustia y en la tristeza en la que estemos, porque lo único que puedo yo decirle a los demás es que Jesucristo logra cosas que el ser humano no se puede ni imaginar, porque es la verdad. Jamás me hubiese imaginado que yo, del quilombo en el que estaba, podía salir de todas esas deudas, que la gente a la que le debía me podía llegar a perdonar. Es Jesucristo el que obra en el corazón de las personas. Gracias. No sé si me escuchan. Mi nombre es Daniel, yo estoy casado con Mariana, tenemos 6 hijos. Mi testimonio esta tarde es este. Yo normalmente procedo de una familia que me ha criado en la parte católica, es decir, he tenido bautismo, he tenido confirmación, comunión, como cualquier otra persona. También he experimentado que también en esto, que Dios también me ha ayudado muchísimo. Ahora, ¿por qué? Con esto que me he criado en un colegio católico, me he criado como cualquier otra persona, también he empezado a haber entrado en un seminario. En un momento determinado, Dios en mi vida se había ido. No existía, para mí no existía. Había renegado de Dios, me había ido de la iglesia. ¿Todo por qué? Porque sentía que todo era una carga. Había tomado esto como una enseñanza de que Dios era un Dios castigador, que te castigaba, que te acusaba. Y en este sentir, yo no podía hacer nada. Yo no podía ser una persona que no podía pecar, no podía estar sin entrar en los cánones que me predicaba en un momento lo que yo creía. Y esto me hizo alejar de la iglesia, me hizo alejar totalmente de la iglesia, me hizo alejar de Dios. Sentía que Dios no me quería, no podía encuadrar en este sentido. Era toda una carga, yo tenía que ser, yo, todo salía de mí. Y en un verdadero moralismo había entrado en un verdadero moralismo. Esto de sentirme, también me sentía mejor que mis padres, mejor que mi familia. Había un poco renegado de mi familia, renegado de mis padres, que no eran como yo quería, renegado de mis hermanos, que no eran como yo quería. Y esto lo que me hizo hacer es ponerme a juzgar a todos. Juzgaba a mis padres, juzgaba a mi familia, y creó una desunión en la familia, mi familia paterna, ¿no? Esto lo que me produjo es cada vez dejarme cada vez más de la iglesia y entrar en algo que Dios me dejó de ser libre de hacer lo que quisiera, hacer atrocidades, es decir, haber engañado a mi mejor amigo con la mujer, haber robado, todo por querer ser. Y esto me sentía que quería ser, yo quería ser para algo, quería mostrarme para alguien, quería mostrarme para la gente, quería que me quisieran, y me ponía caretas una tras otra mostrándome lo que la gente quería ver esto, yo me ponía la cara de eso para agradar, quería que me quisieran, que me amaran, me sentía que no me quería nadie, me sentía solo. Y en un momento Dios que me dejó libre de hacer lo que quisiera, también me estaba buscando en el fondo, porque me puso hechos tras hechos de personas, una tras de otra, para volver a la iglesia. ¿Por qué? ¿Qué buscaban? Yo me preguntaba, ¿qué busca? Si yo no encuadro en todo lo que me pretende,
No soy bueno, soy un pecador, soy una persona que no puede dejar de mentir o no puede dejar de fornicar. ¿Qué es lo que pasa? Pero Dios tiene una misión. Y me ha mostrado también, al llamarme a la iglesia, que me ha dado una palabra que para mí cambió toda mi vida. Que Dios me amaba como era, así como era, pecador, soberbio, ladrón, embustero, fornicador, así me amaba así, que no quería nada diferente, me amaba como que era yo. Que aunque había sido lo que sea en mi pasado, había perseguido también a la iglesia, con de irse de la iglesia empecé a perseguir a toda la gente, con fundamentos, buscando fundamentos de poder refutarle a la otra persona lo que ellos creían, tratando de tambalearla, tratando de decirle que Dios no existía, que era mentira lo que estaba pensando. Y esto Dios me fue acorralando de poco a poco, poniéndome personas. Y me quería así, como era, que no era nadie, que quería ser y no era nadie, no podía ser para nadie. Busqué también en un momento el dinero, tuve éxito, era gerente de una empresa, me echaron de ahí y yo no tenía nada después, y me quedé en la nada, y no era para nadie. Y empecé a buscar esto en mi vida, ¿no? Buscar es ser feliz, buscar en un momento ser feliz. Busqué en el dinero, busqué en los afectos, busqué en todo. Y no lo conseguía. Nunca conseguía ser feliz. Y cuando me dispuso esta palabra, que Dios me amaba así como era, que me quería así, algo cambió. Cambió totalmente mi vida. Que pude ver que era verdad. Que me perdonaba. Que había alguien que se había muerto y había crucificado mis pecados. Se había llevado y había pagado mi deuda de esos pecados que yo tenía, que alguien había cargado los pecados por mí. Y eso me ayudó muchísimo, me hacía muchísimo, porque ya no era de mi fuerza lo que tenía que hacer, sino que yo quería que actuara Dios en mi vida, tenía que dejarlo actuar, y actuó en mi vida. ¿Cómo actuó? Soy una persona muy retraída y con muchos miedos. Me mostró eso, en la iglesia. Dios me ha mostrado que tengo muchos miedos, que no podía enfrentarme a nada, que no podía enfrentarme a un casamiento, que no podía enfrentarme a un noviazgo en serio, y menos a una familia, porque todo lo basaba en mi fuerza. Y yo no podía tener. ¿Cómo voy a tener un hijo? ¿Cómo voy a tener dos? Ni loco. Hoy me puso en una realidad. Dios ha actuado en mi vida, me ha regalado un matrimonio, me ha regalado 6 hijos. Hace 10 años que estoy casado, la más grande tiene 8, el más chico tiene 2. Y no porque, pues, este es un loco, no. Dios me ha ayudado muchísimo, ha provisto de mi familia, me he quedado sin trabajo, ha provisto el sustento de mi familia. Y yo con mi fuerza no lo podía haber mantenido. Ha puesto cada uno, yo le puedo decir y garantizar, y mis hermanos pueden garantizar, que Dios provee. Que si se deja actuar, Dios provee. Dios provee en todo. No me ha faltado nada. Mis hijos no me faltan nada. Y eso es impresionante, porque ahí es donde ves la gloria de Dios, donde actúa Dios en tu vida. También me ha mostrado que poder enfrentar esto, a esta muerte, a este miedo que me paralizaba, que me paraba, de poder agarrarme a Jesucristo y poder pasar. No es que ha cambiado mucho, no sé si ha cambiado demasiado, pero yo he podido afrontar esto, a ponerme adelante de este matrimonio, de estos hijos. También me ha mostrado también el perdón de poder perdonar a mi familia, de poder reconciliar a mi familia paterna, es decir, a mis hijos, a mi padre, a mi madre, con mis hermanos, de podernos reconciliar, de poder ver que Dios hace todo nuevo,
Lo que era roto para siempre lo ha reconstruido. Y también en matrimonio. Por el carácter de cada uno, aunque uno es miedoso, tengo un carácter fuerte y una intolerancia. Y poder ver que Dios actúa en matrimonio. Si fuera por nosotros, o por nosotros, y no estuviéramos en la iglesia, creo que cada uno había terminado separado. Y los hijos, por ahí. Por ahí. Y me ha pedido poder conceder el Espíritu Santo de poder el perdón. Poder perdonarme a mi esposa, pedir perdón a mi esposa y podernos reconciliar y que haya hecho nuevo el matrimonio. Día a día hace nuevo el matrimonio, día a día lo reconstruye, porque no lo deja ahí, de poco a poco, como lo hace con cariño, con mucho cariño lo hace. Y esto me ha dado, es decir, de poder ver esto, ver las obras que ha hecho Dios en mi vida, en este tiempo. Eso es lo que puedo yo dar testimonio hoy. Gracias. Un retoño brota del tronco de Jesús, un germen de tus raíces, por él se posa el Espíritu del Señor. Sabiduría y de inteligencia, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y de piedad, espíritu de temor del Señor. Antonio brota del tronco de Jesús, espíritu de consejo y fortaleza, espíritu de ciencia y de piedad, espíritu de temor del Señor. Bueno, buenas tardes, hermanos. Mi nombre es Abel, tengo 69 años. Y hace ya muchos años que el Señor me llamó a la iglesia. Yo cuando estaba escuchando esto me parecía el Sinaí. Este ambón era el Sinaí. Retemblaba. Bien. Esto me hacía pensar cuánto en la Escritura dice, cuántas veces se convertió. Convertíos. Convertirse quiere decir creer. Estos hermanos que han dado el testimonio y les ha cambiado la vida es porque han creído en la palabra de aquel que se la dijo, seguro un catequista. Si no hubieran creído, esa palabra hubiese sido perdida. Pero todo aquel que cree la palabra de Dios, esa palabra tiene poder de engendrarse dentro de nuestro corazón y de fructificar y de tener. Nosotros estamos en el año de la fe y sabemos una cosa, que la fe viene por la predicación y la predicación viene por el oído. Y si nosotros tenemos algún problema de tipo de no poder oír, o sea, habrá hermanos acá que escuchan y otros que están pensando, a ver cuándo termina para irme. Es lamentable, pero es así. O sea, si la fe, si la palabra no se escucha, la fe no viene, no nace. La fe nace en aquellos que escuchan la palabra. Por eso es importante, ¿no es cierto?, que nosotros nos convirtamos, que nos demos cuenta que a lo mejor muchas veces no escuchamos la palabra de Dios. Y la palabra de Dios tiene ese poder
de cambiarnos, porque Dios es muy bueno. Es el único que nos ama como somos, con todos nuestros defectos, también con nuestras virtudes. Pero Dios no quiere, no te pide que cambies nada. Solo quiere amarte. Y si Dios te ama, te cambia el corazón, porque vos podés amar a los demás. Vos no podés amar cuando no tenés el amor de Dios dentro tuyo. Y si le cerrás la puerta a Dios, Dios no te violenta. Dios no te violenta. Entonces, hermano mío, otra vez más, hay que convertirse. Creer en aquello que se nos anuncia, que es la palabra de Dios. Nosotros hemos venido escuchando estos domingos atrás la predicación sobre el querigma. Querigma es palabra de salvación. Todo aquel que escucha el querigma, dicen los padres de la iglesia, que tiene el poder de engendrarse dentro del corazón y crecer. ¿Y qué es lo que crece? La fe. Esto es el querigma. Y esto es lo que hemos estado haciendo y vamos a hacer hoy también. Pero para que ustedes vean que esto realmente no es un invento de la iglesia actual, sino que esto viene desde siempre. Vamos a leer acá algún querigma, ¿no es cierto?, de San Pedro, para poderlo ver el querigma en las Escrituras. De los Hechos de los Apóstoles. Pedro, al ver esto, se dirigió al pueblo: israelitas, ¿por qué os admiráis de esto? ¿O por qué nos miráis fijamente como si por nuestro poder o piedad hubiéramos hecho andar a este? El Dios de Abraham, el Dios de Isaac y de Jacob, el Dios de nuestros padres, ha glorificado a su siervo, Jesús, a quien vosotros entregasteis y de quien renegasteis ante Pilato, cuando éste había decidido ponerlo en libertad. Vosotros renegasteis del santo y del justo y pedisteis que se os hiciera libertad a un asesino. Matasteis al jefe que lleva la vida, pero Dios le resucitó de entre los muertos. Nosotros somos testigos de ellos, y por la fe en su nombre, este mismo nombre ha restablecido a este que vosotros veis y conocéis. Es pues la fe dada por su medio la que le ha restablecido totalmente ante todos vosotros. Ahora bien, ya sé, hermanos, que obrasteis por ignorancia, lo mismo que vuestros jefes. Pero de este modo Dios cumplió lo que había anunciado por boca de todos los profetas: Jesucristo había de padecer. Arrepentíos pues y convertíos, para que vuestros pecados sean borrados, a fin de que el Señor venga el tiempo de la consolación y envíe al Cristo que os estaba predestinado, a Jesús, a quien debe retener el cielo hasta el tiempo de la restauración universal, de que Dios habló por boca de sus santos profetas. Moisés efectivamente dijo: el Señor Dios os suscitará un profeta como yo de entre vuestros hermanos. Escuchadle todo cuanto os diga. Todo el que no escuche a este profeta será excluido del pueblo. Y todos los profetas, desde Samuel en adelante, todos cuantos han hablado, anunciaron también estos días. Vosotros sois los herederos de los profetas y la alianza que Dios estableció con vuestros padres al decir a Abraham: en tu descendencia serán bendecidas todas las familias de la tierra. Para vosotros, en primer lugar, ha resucitado Dios a su siervo y le ha enviado
para bendeciros apartándoos a cada uno de vuestras iniquidades. Palabra de Dios. Bien, hermanos, ustedes ven cómo los profetas se predicaban la verdad, porque la palabra de Dios es la verdad. Nosotros, ninguno de nosotros tenemos la verdad. La verdad viene únicamente de Dios. Y esta palabra de Dios que se encuentra dentro nuestro nos hace hijos de Dios. Porque Dios lo que quiere es esto, que seamos hijos de Dios. El hijo de Dios es aquel que obedece a Dios. Es aquel que aunque no entienda, hace lo que Dios le dice, porque sabe que Dios es bueno. Dice que decimos que el querigma es una palabra de salvación, que hay que tener el oído abierto, que hay que escuchar. Bien, yo les digo una cosa. En un momento dado, Pilato tenía a Barrabás dentro de la cárcel. Barrabás era un pendenciero, una persona que buscaba la justicia por su mano, que quería salvar a su pueblo con la violencia. A tal punto que hubo una revuelta cuando los romanos se enfrentaron con Israel y saquearon todos sus bienes. Los celotas querían defender esto. Y Barrabás, en una revuelta, mató a algunos de Pilato y lo pusieron preso. Este era Barrabás. Cada fiesta que había en el pueblo, Pilato soltaba un preso. Entonces pregunta al pueblo, ¿quién quiere que le suelte, que deje libre, a Barrabás o a Jesús? A Barrabás, dice el pueblo. A Barrabás. Jesús dice, yo no encuentro ningún altercado en él como para que no quede libre. Queremos a Barrabás. Y esto, hermanos míos, viene a nosotros. Si nosotros vemos que un matrimonio, por ejemplo, el marido llega a su casa a la noche, toca el timbre, entra y ve que no está la comida, y ve que está la casa sucia, y ve que entra al baño toda ropa por el suelo, este hombre se enoja, ve que es una injusticia. También si este hombre llega a su casa tarde, a las 12 de la noche, y a su esposa ni le avisa, no la lleva al cine, no la saca a pasear, también es una injusticia. Ahora vamos a ver, si esta esposa tiene que elegir a Cristo o a Barrabás, si elige a Barrabás, ¿qué es lo que hace? Hace justicia, o sea, se pone seria, no habla, llega la noche, está con la trompa, y así sigue, 2 días, 3 días. Cuando el marido quiere tocarla en la cama, se resiste totalmente, no hace un gesto de piedad. Esto va muy mal, esto es una cosa muy mala. El marido tiene que actuar de una manera inversa, de poder compensar un poco toda esta injusticia que había hecho para poder arreglar estos términos con su señora.
Pero si este matrimonio hubiera sido cristiano, ¿no es cierto? El espíritu de Jesucristo, ¿cuál es? Jesucristo no se ha defendido. La violencia de Jesucristo llegó a él, ¿no es cierto? Y él no se movió, no hizo nada por parar la violencia. La violencia lo llevó a la cruz, a Jesús. Todos nuestros pecados lo llevaron a la cruz y no se defendió. Esto mismo, ¿no es cierto? Este es un espíritu. Este espíritu el Señor se lo da a aquellas personas que lo quieran. Y este espíritu es el que te hace ser hijo de Dios, porque haces las obras de Dios. Porque podés morir a tu marido sin juzgarlo, sin hacerle violencia. Podés morir porque Cristo dentro tuyo vive. Y vive con ese espíritu. No sos vos el que muere, es Cristo dentro tuyo el que hace esta obra. Esto, hermanos míos, es lo que nos quiere dar Dios a cada uno de nosotros. El Espíritu Santo. El Espíritu de Cristo, vencedor de la muerte, resucitado de la muerte. Este es el único espíritu que te puede hacer feliz. No hay otro. No hay otro camino. No es el coche, ni la casa, ni el viaje a no sé dónde. Es el Espíritu de Jesucristo resucitado de la muerte. Esto te hará feliz y te hará tener amor, porque el amor únicamente es de Dios. Ese amor que a lo mejor no lo has tenido nunca, a lo mejor nunca te hiciste a nadie que no sea como vos querés que sea. Y con este amor lo podés hacer. Y tendrás una felicidad inmensa. Porque el hombre, Dios lo creó para amar. Todos los problemas que tiene el hombre es porque no puede amar. Entonces, hermanos míos, estemos agradecidos a Dios que nos tiene acá, que nos quiere dar este Espíritu Santo y que quiere que nosotros tomemos conciencia de esto. Que esto no es una palabrita y ya está, sino que realmente es algo serio, que ustedes han visto acá dos testimonios de los hermanos que han dado, ¿cierto?, cómo en su vida ha cambiado. Bueno, nada más o menos. Y tan poderosos que grandes en medio de ti. El santo de Israel. Y tan poderoso que grandes en medio de ti. El santo
ese sacramento tan importante que Jesús dejó, del perdón de los pecados. Vamos a llevar esa alegría durante toda la semana, pase lo que pase en la semana. El cristiano alegre es el verdadero cristiano. El cristiano triste es un triste cristiano. Seamos cristianos alegres, llevando el amor de Dios en nuestros corazones. El Señor esté con vosotros. Descienda sobre todos vosotros la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Podemos ir en paz.